hijos de Dios. Veamos esto que es muy importante. Nosotros somos hijos del Dios Trino, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios Trino, o la Trinidad como se le conoce, ha participado, cada uno de ellos con la función que le corresponde. Imagínense ustedes que nos dicen a nosotros que todos somos hijos de Dios, cuando para llegar a ser hijos de Dios entendemos que está la acción del Dios Trino Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a aprender aquí, cómo el Padre cumple con su función, cómo el Señor Jesucristo cumple con su función, cómo el Espíritu Santo cumple con su función, para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Y de paso, los que ya somos hijos de Dios, podemos agradecerle a Dios todo lo que Él hizo para que nosotros hoy seamos sus hijos. Y de la misma manera enseñarle a otras personas. Somos nacidos de Dios del Dios Trino por, la primera función que encontramos es la función del Padre. ¿Cuál es? El amor. El amor. Valga la pena decir que la vasta mayoría de los que estamos aquí somos producto del amor, ¿sí o no? Ese hombre y esa mujer que se amaron, mi papá me engendró, mi mamá me concibió y aquí estoy yo como producto del amor, ¿cierto? Pues mire aquí, para llegar a ser hijo de Dios, la primera función, el primer punto, la primera razón de ser es que nacemos del amor, ¿de quién? De Dios el Padre. Y esto lo podemos ver en una forma bien clara, bien sencilla, pero también de una manera que lo dice todo. Allí en Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer paso, la primera obra, la primera función, la primera acción del Dios Trino recae en el Padre, tomando la decisión voluntaria, yo no lo merezco, pero Él quiso hacerlo, de amar a todo el mundo, de tal manera, de tal forma, de una manera tan grande, indescriptible, que decidió hacerse hombre, enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, a morir por nosotros. Aquí quiero detenerme unos segundos para explicar lo siguiente. Hay algunas religiones que enseñan que la salvación es universal, de manera que como Cristo murió por todos, ya todos tenemos ese perdón. Como Cristo fue el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario por toda la raza humana, ya todos somos salvos. Entonces hay una aplicación de carácter universal. Eso tiene su verdad, pero también tiene su otra parte complementaria de esa verdad. Veamos cómo. No podemos negar que el Señor Jesucristo murió, escúchenme, por todos los que habían existido antes de que Él viniera a este mundo, es decir, desde Adán para acá. Murió por todos los que fueron contemporáneos a Él. Murió por todos los que hemos existido hasta el día de hoy. Y murió por todos los que habrán de nacer hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Imagínense la grandeza, hacia dónde abarca, todo lo que abarca la muerte de Cristo para todo ser humano en todos los tiempos. ¿No les parece eso glorioso? Así que esa es una verdad que nosotros no podemos negar. Es verdad que Él murió por todos, pero la otra verdad que muchos pasan por alto y que desconocen es que la aplicación de esa verdad universal es de carácter personal, individual. No se aplica a todo el mundo, sino que cada hombre y cada mujer
necesita tener su experiencia personal para obtener el efecto, el amor, la salvación. Veamos lo que dice el texto, él lo explica. Dice, tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel, está indicándonos para todo aquel individuo, aquella persona que individualmente cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La aplicación de los efectos de la muerte, sacrificio, resurrección del Señor Jesús, todo lo que hizo por nosotros, sí es por toda la raza humana, universalmente, pero la aplicación es individual. Por ejemplo, mis hijos son salvos no porque son hijos míos. Mis hijos son salvos porque ellos individualmente conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. En la religión enseñan lo contrario. Ya todos los que nacen en mi hogar, como hacen parte de mi religión, todos son hijos de Dios. Entonces, todas estas cositas son detalles que ustedes deben saber como fundamento de su fe, no solo para darse el lujo de conocerla, sino para tener el privilegio de saberlo, que la salvación fue aplicada en su vida de carácter individual, de parte de Dios. Eso quiere decir que Dios fijó sus ojos en usted personalmente. ¿Le dan la gloria a Dios? Que Dios haya puesto sus ojos en usted de una manera personal, individual. No fue en el montón, fue en usted. Y hay de aquellos que dicen, uy, Dios a mí no me ama. Somos hijos de Dios, nacidos del Dios Trino por el amor del Padre. Segundo, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les voy a dar una cita que quiero que anoten para que la investiguen, para que se den cuenta el poder de esa gracia. No la tengo aquí ahora porque voy a usar esta otra. Es en Juan capítulo 1, versículos 14 hasta el versículo 18. Juan 1, 14 al 18. Investiguen eso porque allí se ve la manifestación de la gracia del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo fue encarnado y cómo Él, el Señor Jesucristo, vino lleno de verdad y de gracia, y de su gracia hemos tomado nosotros gracia sobre gracia. Lean ese pasaje. Ahora vamos a meternos aquí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Analicemos un poco este texto. Es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, cosa que yo no merezco, que tú tampoco mereces, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios, por su gracia, hemos sido salvados. ¿Y qué hemos tenido que hacer nosotros? Tener fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero les agrego más. Ese grado de fe, y se lo voy a demostrar más adelante en el desarrollo del estudio, ese grado de fe que tuvimos para creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, fue dado por Dios, no fue de nosotros. Es tan completa esa salvación, es tan completa esa gracia, que ni siquiera nosotros tuvimos la oportunidad de producir la fe para creer en Él. Fue un regalo de Dios, y el texto aquí lo dice, mire, porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿mediante qué? La fe. ¿Y qué dice luego? Esto no procede de ustedes, ni la salvación, ni la fe. Nada de lo que Dios ha hecho por nosotros no ha procedido de nosotros. Todo ha procedido de Dios. Eso es algo increíble, gracia, algo grande,
de lo que es el amor de Dios para con nosotros.